Buenas tardes tengan todos, amados hermanos, todos los presentes, a los que nos escuchan a través de las plataformas digitales. Como siempre, bienvenidos a su canal de la Iglesia Mil Cuerpo de Cristo, discipulado abierto para que todos podamos recibir de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mi nombre es Charles Alfonso, quien les sirve. Nuestra iglesia está presidida por el pastor Henry Antunes. Nuestra dirección en las redes sociales, en YouTube, @Mil Cuerpo de Cristo, en TikTok, @Mil Cuerpo de Cristo 237. La semana pasada compartimos una enseñanza donde hablábamos de por qué el hombre no es feliz, por qué la humanidad le cuesta tanto disfrutar de la felicidad, por qué se le hace tan imposible. Y cuando cree haberla alcanzado, parece que la pierde o se desvanece, ¿no? Las situaciones siempre se manifiestan, pero hablamos en términos generales. Hoy vamos a compartir la segunda parte de esta enseñanza, que es por qué el creyente no es feliz. La semana pasada, a pesar de que no hablamos en general de la humanidad entera, ahí incluía a los creyentes, hoy vamos a hablar en específico de los creyentes, porque la semana pasada la respuesta fue porque no está Cristo presente en sus vidas. Pero ¿qué sucede con los creyentes que han aceptado a Cristo y siguen teniendo situaciones? No ven esa felicidad, no ven el gozo, ese que se habla en las congregaciones. Estoy gozoso, el gozo que nos da el Señor. Porque el creyente muchas veces, no todos, pero algunos, no pueden ser felices, no pueden disfrutar de lo que el Señor les ha entregado. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 16 y 17. Leemos con la bendición del Padre, dice de la siguiente manera: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. La mayoría de los creyentes en este tiempo en las congregaciones, a pesar de que leen la palabra, tienen un evangelio mezclado. ¿Qué significa esto? Que reciben la palabra, pero no le dan el sentido el cual el Señor transmitió su verdad. Entonces viene el hombre a imponer reglas, condiciones sobre lo que el Señor nos está entregando. La semana pasada hablábamos del manual de vida que el Señor nos ha entregado, que es la Escritura, la palabra de Dios escrita, para que nosotros podamos entender todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué leímos esta cita? Porque nos habla del pacto que nosotros disfrutamos en este tiempo. Dice la palabra que en nuestros corazones y en nuestra mente está la palabra. Pero la palabra se va a manifestar por sí sola. No. Es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, comienza el Espíritu Santo a guiarnos. Comenzamos a escudriñar las Escrituras, comenzamos a darle continuidad a nuestra vida de reino, nos congregamos continuamente, comenzamos a recibir enseñanzas como esta, y el Espíritu Santo va ministrando nuestras vidas. Entonces el orden se comienza a manifestar. La palabra dice en el libro de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Señor aparece, ¿no? Cuando se nombra el Señor en la Escritura, comienza a poner orden a su palabra. Cada vez que el Señor decía algo, las cosas se comienzan a manifestar en orden, ¿no? Se separó las aguas para que saliera lo seco, ordenó que de la tierra se produjeran los árboles, las frutas, y así sucesivamente. Entonces, así son nuestras vidas. Cuando nosotros estábamos o estamos, un hombre está separado de Dios, su vida está en desorden. No importa que pueda tener un buen empleo, no importa que pueda tener un buen estatus, su vida está en desorden. ¿Por qué? Porque si no está siendo ministrado por la palabra de Dios, solamente hay dos mundos espirituales, el de Dios y el de las tinieblas. Y si no está en el de Dios, evidentemente una persona está en las tinieblas. Aunque no haga fechorías, aunque no haga cosas malas visiblemente. Pero ¿qué sucede? Una persona que no aceptaba a Cristo, pero pareciera tener una vida correcta. La palabra dice
que los que no acepten a Cristo ya están juzgados, ya están condenados. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué pasa con la felicidad del creyente? Cuando los creyentes no reciben el Evangelio correctamente, cuando no reciben la palabra correctamente, comienza un sufrimiento. Hay muchas congregaciones donde atacan demasiado a las mujeres con la manera de vestir, con la manera de arreglarse, y esto causa mucho dolor, mucho sufrimiento. Pues, unen la espiritualidad con un estilo de vida, y esto no es correcto, porque los arreglos que nosotros debemos hacer en nuestras vidas deben ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros en otro tiempo estábamos en este plano y el Señor estaba aquí, había una separación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo Cristo que Él era el camino. Entonces Cristo hace el camino para que nosotros nos conectemos con nuestro Creador. Y al nosotros estar unidos con nuestro Señor, comienza a manifestarse el orden. Entonces los pensamientos incorrectos ya comienzan a cesar. Les hablo de los pensamientos incorrectos, refiriéndome a personas que pudieran aparentar tener una vida correcta, pero que hay en su mente. A lo mejor está lleno de intriga, está lleno de envidia, está lleno de odio, de rencor, de la falta de perdón. Entonces, aunque esa persona no ande cometiendo fechorías, no ande delinquiendo, esa persona debe sanar, debe sanar. ¿Y cómo sana una persona? Tu alma, cuando está separada, cuando un alma está separada de Dios, el alma se une al cuerpo. El alma se une al cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Comienza esa persona a ser almática. Entonces, sufre mucho por las emociones, sufre mucho por lo que le acontece a su alrededor, vive en desastres, en contiendas, en cualquier situación. Pero ¿qué sucede cuando somos vivificados por la palabra? Entonces, el alma comienza a gobernar, es el espíritu. El cuerpo se une al espíritu. ¿A cuál espíritu? Primeramente el Espíritu Santo. Comienza a manifestarse el orden. Ya los pensamientos de odio comienzan a desaparecer, porque la paz de Cristo comienza a reinar. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, habla de la paz que el Señor nos entrega. Es una paz que no es como el mundo la da. Es una paz que no tiene condición. ¿Por qué no tiene condición? Porque la paz del mundo está condicionada. Cuando está el almacén lleno de comida, tenemos tranquilidad. Cuando la nevera está llena de comida, tenemos tranquilidad. Cuando hay suficiente carne en la nevera, tenemos tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando eso se vacía y no están los recursos? Comienza el sufrimiento. Comienzan los pensamientos a invadir. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a llevar al trabajo? ¿Qué le voy a dar a los hijos? ¿Qué le voy a compartir a los que me visitan? Entonces, todas estas situaciones permiten que una persona pueda ser feliz. Entonces, el creyente pasa por estas situaciones. Ciertamente nosotros como creyentes también a veces tenemos escasez de recursos, a veces se complican, a veces hay gastos, hay pagos, eso no se detiene. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, pero la paz de Cristo comienza a llenar nuestro corazón cuando verdaderamente nos aferramos al pacto. El pacto que dice el Señor aquí, que en nuestra mente y en nuestro corazón pondría sus estatutos. Cuando nosotros esos estatutos lo ponemos por obra, ya no hay cosa que nos pueda derribar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios tiene el control. La palabra nos dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas se refiere cuando nos está hablando la palabra? Cuando leemos los versículos anteriores, está hablando de las necesidades, del techo, de comida, de vestido. Entonces dice que cuando busquemos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que necesitemos serán añadidas. Entonces, ¿por qué el creyente no puede disfrutar esto? Porque esto no se está enseñando correctamente. Mayormente en las congregaciones, cuando una persona acepta a Cristo, no voy a decir que son todas, pero entonces quieren que sea uno más de ese grupo
y no enseñan a la persona a ser verdaderamente un hijo de Dios. Cuando una persona no entiende la identidad que el Señor le está entregando, no puede tener felicidad. ¿Por qué? Porque entonces, si comete un error, nosotros como humanos nos podemos equivocar. Yo he conocido creyentes que me han dicho literalmente que por equivocarse han perdido la salvación, que tienen que reconciliarse con el Señor nuevamente. Esto es incorrecto, porque entonces ¿cuántas veces tiene que sacrificarse Cristo para que una persona pueda tener la salvación? La palabra nos dice que una vez y para siempre Cristo pagó el precio por el pecado. Entonces, ¿por qué los creyentes no pueden entender esta verdad? Porque no se está transmitiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos habla en el libro de Santiago que no es que hay otro Evangelio, sino que no se está enseñando. Algunos lo trastornan, algunos enseñan incorrectamente para su propio beneficio, quieren tener a los hermanos aterrorizados, aterrados, en vez de que puedan estar seguros. La semana pasada les compartía que en el bloque anterior que compartió nuestra hermana María Gallardo, ella nos dio camino de salvación, donde habla de las seguridades del creyente. Nosotros como creyentes en el Señor tenemos muchas seguridades, pero hay 5 en particular que debemos tenerlas claras, que debe ser nuestro fundamento. Y la primera de ellas es la salvación. En el mundo entero hay un debate en que si se pierde o no se pierde la salvación. Esto también es causal de infelicidad para algunas personas, porque cuando un creyente cree que perdió la salvación, ¿cómo puede tener felicidad si siente que ya no es merecedor del reino de los cielos? Esto a cualquiera lo entristece. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, 28, dice que dijo nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa esto? Si dice que no vamos a perecer, significa que no nos vamos a separar más nunca de nuestro Creador. Y si no nos vamos a separar más nunca, es porque no vamos a perder la salvación, vamos a pasar la eternidad junto con nuestro Señor. Este versículo es fundamental y es clave para que nosotros podamos entender que la salvación no se pierde. Y justamente con la salvación, el perdón de pecados. Nosotros hemos sido perdonados. Dice la palabra que no se acuerda más. Aquí lo comenzamos leyendo. Dice, y no me acordaré, en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 17, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice el Señor que se olvida de ellos. ¿Qué es lo que está compartiendo este hermano? Que nosotros tenemos una autorización para andar por la vida cometiendo pecados. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros tenemos perdón de pecados y nosotros eso lo debemos honrar. Y adicional, nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo que nos redarguye cada vez que nosotros pudiéramos incurrir en una acción contraria a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros podamos entender que eso es incorrecto. Y si nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, nosotros no accionamos. Sino que se pueden manifestar cosas, un momento de rabia, un momento de impulso, porque somos humanos, pero el Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Dice la palabra, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cómo el Señor estará con nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces nosotros debemos tener conciencia de lo que tenemos y lo que podemos. Dice la palabra que nosotros somos imagen de nuestro Señor. Si tenemos imagen de nuestro Señor, significa que tenemos que manifestarnos tal como Él es. ¿Y cómo es nuestro Creador? Es espiritual, para que nosotros nos manifestemos en espíritu en el mundo. El mundo se ha constituido meramente terrenal. Nosotros ahora hemos sido vivificados por la palabra. ¿Dónde dice eso? El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que hemos sido revividos por la palabra. No hay corrupción en nosotros porque el Señor nos ha limpiado. Debemos nosotros permanecer como los tales. Ahí es cuando comienza el orden a manifestarse. Nosotros comenzamos a desechar, a sacar de nosotros todas estas cosas incorrectas y a disfrutar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. La palabra dice que en Cristo está la plenitud de todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros infelices si lo tenemos todo en el Señor?
Pero hace rato dijiste, hermano, que teníamos deuda, teníamos cosas, sí, pero el Señor juntamente con cualquier situación, con cualquier problema que pudiéramos estar atravesando, juntamente con eso nos da la salida. Porque escrito está que nosotros no vamos a pasar por ninguna situación que no podamos superar. Así dice la palabra. Entonces, nosotros debemos entender esta verdad. Como creyentes, nosotros debemos disfrutar de esto. Disfrutar que verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros. Hay hermanos que a veces dicen, pero es que yo no lo siento, pero es que yo no, y tú no te acuerdas de la palabra, tú no se te viene a la mente las citas bíblicas. Sí, entonces, ¿de dónde crees tú que parte esto? ¿De dónde crees tú que sale eso? Dice aquí, la pondré en sus mentes y en sus corazones. Cada vez que esto te suceda, hermano, usted que me escucha a través de las redes sociales, hermano, usted que me escucha a través de las redes sociales, a los que estamos presentes, ten en cuenta que es el Espíritu Santo que se está manifestando en tu vida. ¿Para qué? Para que le des continuidad. Por algo se te vienen esas citas a la mente. Entonces disfrútala, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué me estoy acordando de esto? Ponlo por obra en tu vida, disfruta de esta verdad maravillosa. Este manual que nosotros tenemos ahora para podernos manifestar en el campo es para que el mundo pueda entender. La palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, que la creación anhela fervientemente por la manifestación de los hijos de Dios. Y eso somos nosotros. ¿Y cómo nosotros nos vamos a manifestar? Hay una reunión, hay personas que a veces entran en contienda. ¿Nosotros nos vamos a unir a esa contienda? No, nosotros como hijos de Dios debemos ser los pacificadores. El libro de Mateo, capítulo 5, nos habla de las bienaventuranzas y una de ellas es, bienaventurados los pacificadores porque estos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros somos los hijos de Dios, debemos siempre estar a favor de la paz y no de los pleitos, no de las contiendas, no de la discordia, no de la... Debemos tener los ojos evangélicos bien abiertos. ¿Por qué? Porque las tinieblas no se detienen. Las tinieblas siempre han querido que el creyente no pueda manifestarse como lo que es. ¿Qué es lo que es? Es espiritual. Pero las tinieblas siempre ha querido tomar el lugar de Dios en el campo. Entonces, si nosotros estábamos separados y ahora estamos unidos, ¿para qué no hemos unido? El libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros nuevos? Si ya las cosas están hechas. Entonces, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que nosotros hagamos en Cristo, ahora lo vamos a hacer con la palabra, con evangelio. Vamos a poner por obra lo que hemos venido recibiendo. Si nosotros tenemos esa unión, ¿de dónde saca esto este hermano? La palabra dice, 1 Corintios 6, 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si nosotros somos uno con el Señor, es para que nosotros nos manifestemos en donde quiera que estemos, que nosotros podamos entender lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? El Espíritu Santo. ¿Qué tenemos? Tenemos la palabra. ¿Qué tenemos? Tenemos ángeles a favor. ¿Qué tenemos? El respaldo del trono celestial. ¿Qué tenemos? La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tenemos? La luz de Cristo. ¿Qué tenemos? ¿Qué más puedo contarle? Hay tantas cosas que tenemos de parte de Dios. Bendiciones ilimitadas. Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Por qué en los lugares celestiales? Porque ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios. Dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nosotros ahora, para los creyentes, todos los creyentes, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Usted podrá ser de Argentina, de España, de Canadá, de los Estados Unidos, de México. Eso es terrenal. Pero en lo espiritual nosotros pertenecemos al reino de Dios. Pero estamos habitando aquí en la tierra. Es necesario que nosotros seamos los que proclamemos el Evangelio de Cristo. No se trata nada más de entregar un tratado. ¿Por qué? Porque si fuera así sencillo, nosotros trabajáramos, reuniéramos los recursos, mandáramos a imprimir muchas Biblias y las repartiéramos. Pero el Evangelio tiene que ser proclamado, tiene que ser escuchado. La palabra nos dice
que por el testimonio de algunos, otros alcanzan la salvación. Entonces nosotros debemos manifestarnos en el campo para que las personas puedan anhelar, puedan entender lo que nosotros tenemos. Hay personas que a veces se angustian en medio de las situaciones. Si nosotros estamos al lado, es para que nosotros le demos una palabra de aliento, es para que nosotros le hagamos ver las cosas desde otro punto de vista. Pero si nosotros nos vamos a unir a esa angustia también, ay, sí, qué problema. Si nosotros caímos en lo mismo, estamos haciendo nosotros como hijos de Dios. Entonces, esto es algo muy importante, porque ahí es donde entra la felicidad del creyente. Poder entender la autoridad, la identidad que el Señor nos entrega en este tiempo es disfrutar a plenitud de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay muchas personas que ignoran, por eso el libro de Corintios, capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, Pablo hace una pregunta a título de exhortación. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros? Porque los creyentes de aquel tiempo desconocían e ignoraban que el Espíritu Santo estaba en ellos. No sabían, pero para nosotros en este tiempo está manifestando, se está proclamando el Evangelio para que todos podamos entender lo que tenemos. Si tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿por qué seguir en cosas contrarias? ¿Por qué seguir en cosas incorrectas? Entonces, ¿cómo un creyente puede disfrutar? ¿Cómo puede estar tranquilo? Primeramente, desgravando todo lo que trae de su vida. Por eso dice el libro de Corintios 5:17 que todas las cosas son hechas nuevas, porque tiene que desgravar todo aquello contrario, toda amargura, todo designio de rencor, todo aquello, la falta de perdón. Tiene que sacarlo de su ser. ¿Por qué? Porque esto es lo que no le permite a una persona tener felicidad. ¿De dónde saca esto? ¿De dónde sale esto? Si una persona está llena de odio, alguien se le acerca con mucha alegría, en vez de alegrarse por la felicidad del otro, lo que hace es pensar, yo no sé qué tanta alegría tiene este, pues este calor que está haciendo. Este es un ejemplo sencillo. Eso yo lo digo porque lo he experimentado en el campo. He visto personas en esta condición, se molestan de la felicidad de otros. ¿Por qué? Porque es lo que tiene grabado. Hay un ejemplo que usamos mucho y es el siguiente. Si este es un árbol, y cuando sembraron este árbol, esta es la tierra, cuando sembraron este árbol, lo que sembraron aquí abajo fue una semilla de mango o de coco. Si lo que sembraron fue una semilla de mango, de manzana, de pera, ponga la fruta el ejemplo que usted lo utiliza como usted mejor lo pueda grabar. Cuando este árbol crezca y comience a dar fruto, comience a manifestarse como lo que es, lo que va a dar, si la semilla fue mango, lo que va a dar es mango. Mango, pera, manzana, ¿verdad? Supongamos que esta es una persona. Si en su interior, su raíz, lo que tiene es amargura, lo que tiene es amargo, vamos a escribirlo aquí, amargo. Aquí arriba, cuando dé frutos, lo que le va a salir es amargura. Si lo que tiene es odio, aquí arriba lo que va a producir es odio. Así son las personas. Si una persona lo que tiene en su interior, si su raíz lo que tiene es amargura, odio, rencor, eso es lo que va a drenar, eso es lo que va a producir, ese es su fruto. Aunque se acabó el tiempo de producir, no hay tiempo de que dé fruto. No está en tiempo de que dé fruto. Es una persona. Cualquiera puede decir, ay, esa persona sí es chévere porque no ha dado su fruto. Pero ¿qué sucede cuando abonan este árbol a esta persona? ¿Qué sucede cuando la abonan, cuando la riegan? Lo que va a dar es lo que tiene. Si su raíz es de amargura, lo que va a dar es amargura. Amargura. Si su raíz es de odio, lo que va a dar es odio. Entonces, como un creyente
que no pueda dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en su vida, ¿cómo va a cambiar esto? Entonces, nosotros debemos entregarnos netamente a nuestro Señor para que pueda producirse la obra de recreación. Cuando la obra de recreación se produce en nosotros, entonces esto es eliminado. Esto es eliminado. Entonces, si nuestra raíz es Cristo, y Cristo es paz y amor. Entonces, aquí arriba lo que va a salir es paz y amor. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor se comienza a manifestar en cada uno de nosotros. Y ese amor nos da felicidad. Esa es la manera que el creyente puede ser feliz, dejando a Cristo gobernar su corazón. No hay otra manera. Entonces, ¿por qué el hombre es infeliz? Porque no está el Señor. Pero ¿qué pasa con el creyente? Está bien, aceptó a Cristo, pero no deja que el Señor gobierne su vida. Entonces, la palabra dice, ¿por qué me llama? Cristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces usted que es creyente, que nos escucha a través de las redes sociales, ¿cómo hago yo para ser feliz? Yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo no falto, yo cumplo con todo lo que me ordenan. Pero estás dejando que Cristo ordene tu ser interior. Estás dejando que Cristo verdaderamente haga la obra en ti. ¿Estás poniendo por obra lo que estás recibiendo o solamente estás cumpliendo? Si solamente estás cumpliendo, déjame decirte, hermano, que estás viviendo religión. Puedes cumplir con todo a plenitud, puedes ser el número uno, puede ser que llega más temprano, puede ser el que limpia la iglesia, puede ser el que recoge, puede ser el que despide, puede ser el que paga todos los servicios, pero si no dejas que Cristo gobierne tu corazón, vas a seguir dando frutos incorrectos. Y no se trata de lo que puedas mostrar afuera, se trata de lo que está aquí. Por eso dice la palabra, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿En la de quién? En la de nosotros los creyentes de este tiempo, los que estamos viviendo el periodo de la gracia. Ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto es motivo de felicidad para nosotros. ¿Por qué? Porque antes era muy forzado que una persona pudiera cumplir con todo lo que estaba establecido. Pero eso se manifestó para que el hombre pudiera entender que no es con su fuerza, no es bajo su fuerza. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 4 hasta el 6, o hasta el 7, hasta el 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, se apartaron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hasta 6, vamos a darlo aquí. Entonces, amado hermano, si usted que está escuchando a través de las redes sociales, en algún tiempo se comenzó a congregar, pero no sintió la felicidad, no pudo disfrutar de la plenitud de Cristo en su vida, no es que Cristo va a volver a sacrificarse, ya usted ha hecho una confesión, dele continuidad a su vida de reino, pero hágalo esta vez correctamente. Deje que sea Cristo entronado en su ser interior, que sea Cristo gobernando su vida para que usted pueda disfrutar de la plenitud y de la verdad de Dios que está entregando. ¿Y cuál es esa verdad? Es Cristo. Juan 14:6, dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cómo es esto que nadie viene al Padre? Él dice, nadie viene. Acuérdense que el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, dijo nuestro Señor Jesucristo que Él y su Padre uno eran. Un solo sentimiento, una sola visión, una sola guía, un mismo sentir. Y nosotros, en este tiempo, no podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha entregado
de lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo será el momento? Es ahora. Muchas personas dicen, yo tengo que ordenar y después yo voy. Si usted ya sintió el llamado al Señor, busca una iglesia donde verdaderamente transmitan el Evangelio, porque sabemos que la religión está haciendo daño. Entonces, si usted es creyente, debe disfrutar de la plenitud de Cristo en sus vidas. No permita que el enemigo haga de la suya. El enemigo no para de obrar para que los creyentes se aparten de la verdad de Dios. Y esta verdad es Cristo. Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Separado de mí, nada podéis hacer. Es solamente en Cristo que nosotros podemos disfrutar de esta verdad. Es el que nos da la paz, es el que nos da el amor, es el que nos guía, es el que nos consuela, es el que verdaderamente puede entender nuestro ser. Porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos entendemos. A veces nos gusta un color y otro día no nos gusta. A veces nos gusta un sabor y otro día no nos gusta. Entonces, nosotros, como creyentes, debemos aprender que solamente a través de Cristo es que nosotros podemos tener serenidad y tranquilidad. Y esto se puede conocer como felicidad. Porque cuando no hay angustia, no hay odio, no hay tormento, eso es felicidad. Nosotros vivimos una vida plena, vivimos disfrutando de los dones celestiales, lo que el Señor, los talentos que el Señor nos ha entregado y los usamos a favor del reino. Dios les bendiga, Dios les guarde.